Bueno, pues por fin tenemos imágenes de Leonor en Montevideo, en Uruguay. Es muy raro lo que ha pasado porque Casa Real no ha liberado estas imágenes, la agencia EFE tampoco. Y yo realmente no sé un poco qué es lo que está sucediendo, porque sí se han liberado imágenes, fotos, pero no estas imágenes que estamos viendo, que en este caso pues, no son de la agencia EFE, son de Europa Press y son bastante significativas. Vemos a la ministra de Defensa que va a tener una reunión con Leonor, pero bueno, vamos a ver un poco las imágenes y ahora os comento la noticia. Y la tenemos portando la bandera, la verdad es que muy bien. Ella va a abanderar esta jura de bandera, sabemos que va a estar en Uruguay hasta el domingo y sobre todo la noticia que da título a este vídeo es que ya tenemos información oficial, ya no son especulaciones, información oficial de que efectivamente no ha sido el mejor viaje de Leonor. Travesía complicada respecto a los mareos que la tienen frita, se habla de que estaría tomando biodramina. Ahora entramos de lleno en esa noticia. Pero bueno, importante este momento. Leonor lleva creo que 2 días en Uruguay. Y estas son las primeras imágenes así un poquito más largas que podemos ver. Es una simple jura de bandera. Pero bueno, lo hace ante la ministra de Defensa, llevando esa enseña nacional, vistiendo el uniforme de gala de la Armada y la banda y la placa de Carlos III, el toisón y la Gran Cruz al Mérito Militar. Bien, las imágenes es un poco lo que son. Esto ya lo hizo su padre en 1987, en el momento en el que estaba completando su formación militar a bordo de Elcano. Y bueno, ya poquito más, el próximo destino es Chile. Y bueno, pues si queréis pasamos un poco a lo que es la información ya confirmada por altos mandos militares de que efectivamente Leonor no está llevando nada bien todo lo que tiene que ver con esta travesía. Así que nada, voy a poner las habituales imágenes que hemos visto otras veces, en este caso las de la instrucción. A falta de otras, yo no entiendo por qué no se han liberado las fotos de, vídeos de Leonor en Montevideo, en Uruguay, porque he visto medios de comunicación que sí lo han sacado y demás, pero no es una imagen completa que la podamos ver. Es un poco la noticia y yo diría que hasta cogen extractos de otros vídeos que hemos visto anteriormente. Bueno, pues máxima preocupación por Leonor, efectivamente. Estos 3 años de formación militar han culminado con lo peor o lo mejor según se mire, porque por un lado se ha echado novio, casi confirmado por Zarzuela, y por otro lado pues está afrontando esta travesía de la peor manera posible. Al parecer ya lo han tenido que decir. Al principio es verdad que se especulaba ¿qué puede tener la princesa Leonor en un viaje de estas características? Bueno, pues mareos, el mal de tierra, vértigos. La hemos visto subida a los mástiles, que a mí es así. Por ejemplo, yo no sería capaz, porque soy una persona que tiene vértigo. Pero bueno, el caso es que a pesar de la formación que recibió en Marín, para trabajar un poco en ese periodo de entrenamiento, de instrucción en un barco, pues bueno, la forma física no la está llevando de lo mejor. Dicen que las primeras semanas fueron las más complicadas, bueno, proceso de adaptación desde luego, y que de España a Brasil pues pasó 21 días sin pisar tierra firme. 21 días suele ser la marca por la que una persona se adapta a unas circunstancias distintas. Es un poco el límite. Justo cuando ya pisó tierra firme, pues ya en principio se habría adaptado, ¿no? Pero en este caso ya digo que es información que viene del jefe de Relaciones Públicas de la Armada Nacional de Uruguay. Se llama Alejandro Pérez y confirma que la princesa Leonor habría experimentado problemas de adaptación al entorno marítimo.
Pérez, que también es capitán de navío de la Armada Uruguaya y responsable del área de Relaciones Públicas, indica en su mensaje que la princesa ha tenido problemas con el tema del viaje y que no lo está pudiendo soportar. Dicen, nos comentan que ya en Brasil se la pudo ver con moratones en los brazos debido a las náuseas y mareos que está experimentando. Bueno, lo siguiente es, yo creo que un poco lo que ya hemos contado otras veces. Dicen que por mucha formación que haya recibido, ella no tiene experiencia en travesías largas y le provoca cinetosis, un síndrome que tiene que ver con el mareo por movimiento, un malestar común en personas sin experiencia en la navegación. Y es verdad, o sea, ella ha recibido formación militar, pero siempre en tierra firme, o cuando han estado en un barco, pues el barco no ha hecho una travesía grande. Ha podido hacer como mucho, pienso yo, 2 horas de travesía, pero no es lo suficiente. Entonces, bueno, esta afección provoca una estimulación excesiva del oído interno, que es el encargado del equilibrio, y eso nos lleva a náuseas, mareos, sudoración fría e incluso hiperventilación. Y pueden presentarse no solo en un barco, sino también en un avión y también en coche. Dice, para prevenirlo se recomienda mantener la vista fija, respirar aire fresco, evitar la lectura y el consumo de alcohol o tabaco antes del viaje. Y medicamentos o remedios así un poco más tradicionales, pues jengibre, galletas saladas para aliviar las náuseas. Hombre, yo he tenido de esto, en viajes en avión. Yo hay veces que he viajado muy bien en avión y no he tenido ningún problema, y otras veces que ha sido mortal. Sí he notado esas náuseas, esos mareos, sobre todo una afección importante al oído. Y bueno, que no es una cosa tan fácil, como en un principio la gente podría pensar, que esto ya es directamente que te centras y no. O sea, te pueden entrar vértigos, te pueden entrar mareos, te puedes quedar prácticamente sin fuerza. Y bueno, pues se pasa un poquito mal. Pero bueno, ya digo que tenemos la confirmación oficial, en este caso por parte de una autoridad. Y yo sigo insistiendo en que me parece muy raro que Casa Real no haya liberado absolutamente ningún vídeo de la princesa Leonor en su llegada a Uruguay. A mí es un poco lo que más me llama la atención. No sé, en este caso, cómo la habéis visto. Yo la he visto muy seria, porque era un poco la formalidad de la jura de bandera. Pero bueno, y evidentemente creo que no va a ser el viaje de su vida. No sé yo si al terminarlo, bueno, probablemente dirá que ha sido una experiencia fantástica, pero bueno, yo creo que en este sentido, no sé, nos faltaría algo, ¿no? En fin. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.